Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos a Oremos Digital. Estamos a sábado 18 de mayo, séptima semana de Pascua, tercera semana del Salterio. Memoria libre de San Juan I, Papa y Mártir, color litúrgico blanco o rojo. Hoy también en las horas de la tarde se comienza a celebrar las primeras vísperas de la solemnidad de Pentecostés, última solemnidad de este tiempo pascual. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, encomendémonos hoy al Señor, démosle gracias a Él por este tiempo maravilloso que nos ha concedido, que iniciábamos desde el miércoles de ceniza y que hemos caminado durante estos más de 90 días, celebrando, preparando, viviendo el misterio pascual, el misterio de Cristo que pasó por su pasión, por la muerte y por la resurrección, que ascendió a los cielos y que nos ha dejado su Santo Espíritu. Escuchemos, hermanos y hermanas, la palabra que nos tiene la liturgia para hoy, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos del 16 al 20 y del 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, los he llamado para verlos y hablar con ustedes, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Permaneció allí en un bienio completo, en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 11. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que había que escribir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, el tema de hoy, penúltimo día de Pascua, podemos llamarlo la libertad, ¿sí? Y comencemos con la primera lectura. Pablo, a pesar de estar en libertad condicional, o como decimos ahora, pagando condena desde casa, Pablo sigue predicando. Pablo sigue mostrando a sus hermanos la esperanza, la liberación y ante todo mostrando la experiencia de Cristo resucitado. A él no le hace nada esto que humanamente le estaban haciendo, que era injusto. Ya lo hemos hablado durante estos días,
personas que se creen mejores que los demás, personas que se creen con la autoridad de decidir quién vive, quién no vive, quién puede caminar libremente por el mundo y quién no. ¿Qué es lo que vivimos nosotros en este mundo? Y yo creo que uno de los principios de libertad que debemos tener nosotros los seres humanos y más los cristianos es ser libres desde la mirada de Dios. Uno es libre cuando no peca, uno es libre cuando no se deja atar por el pecado, cuando no se deja atar por los vicios, uno es libre cuando sabe controlar sus instintos, uno es libre cuando sabe muy bien que a pesar de la lucha permanente en las tendencias que tenemos, sabemos salir adelante. Uno es libre cuando puede comerse algo con tranquilidad, sin estarle debiendo nada a nadie, ¿sí? Entonces, el principio de libertad, y más para nosotros los cristianos, parte de una libertad espiritual, de sentirnos amados por Dios y de caminar correctamente con Él. Y lo que en el mundo pase, y lo que en el mundo suceda, eso es otra cosa. Ya nosotros asumimos esto como las cruces del día a día. Y hablemos ahora de la libertad enfocada desde el Evangelio. Pedrito, como siempre, acabando todo lo bueno que hace, lo que hace bien con la mano lo borra con el codo. Pedro ya había sido perdonado por el Señor, había tenido ese diálogo de reconciliación. 3 veces lo negó y 3 veces el Señor lo hizo decir que lo amaba. Cuando ya el Señor camina con él, dice Pedro, vuelve atrás y ve que lo sigue el apóstol y evangelista San Juan. Pedro le pregunta, bueno Señor, ¿y este qué? Ahí está el problema del seguimiento de Jesús. A veces en las vidas parroquiales, en el caso de las parroquias por donde yo he pasado, siempre me encuentro a algunos personajes que no hacen bien su trabajo por estar mirando el trabajo de los demás. Y otros que con envidia, porque uno como sacerdote coloca a otros en unos ministerios, en unos servicios pastorales distintos, inmediatamente reviran, como Pedro. Bueno, ¿y este qué? Porque a este sí, a mí no. ¿Sí? Y eso pasa en las familias, porque a mi hermano le dieron esto y a mí no. Esto pasa en las empresas, porque a este le dieron el ascenso y a mí no. Esto pasa en el gobierno y lo hemos visto últimamente, las peleas entre los mismos. Y es que nosotros, cuando dejemos de ver con envidia, con rechazo, con egoísmo a los demás, ahí seremos completamente libres. Pedro nos lo está enseñando aquí desde la parte espiritual. ¿Cuántas personas dejan de hacer porque se mueren de la rabia viendo a otros hacer? El Papa Francisco lo decía al inicio de su pontificado, que una persona envidiosa, que una persona que todo el tiempo está mirando lo que hacen los demás, se estanca y comienzan a balconear, se paran a mirar qué hacen los otros y no se da cuenta que mientras los otros están activos, moviéndose arriba y abajo, esa persona está quieta, ¿sí? Que no nos pase lo de Pedro, que nos estancamos, que nos esclavizamos y que no podemos actuar en libertad por estar mirando lo que hacen y dejan de hacer los demás. En cuanto a San Juan, él es libre y por libre es el autor del Evangelio. Por libre hace las 3 cartas que tienen su nombre y por libre hace y coopera, o más bien instruye, para el Apocalipsis. De San Juan tenemos 5 libros preciosos, su Evangelio, que es el más especial, las 3 cartas y el Apocalipsis. Y también tuvo la fortuna en caminar en esa libertad, en tranquilidad. Tuvo la fortuna de caminar con la Virgen María. Fue el apóstol a quien Jesús le dedicó el cuidado de la Virgen María. Y dice la tradición que él estuvo con ella hasta el momento de su dormición, hasta el momento en que ella fue asunta a los cielos. Y San Juan, en esa libertad Dios lo tuvo hasta que fue un abuelito, un ancianito. Hermanos y hermanas, cuando uno vive libre, a uno no le importa qué viene el día de mañana, a uno no le importa el qué dirán. Vivamos libres,
Vivamos libres de ataduras, libres del pecado, libres de lo que nos digan. A nosotros no nos importa lo que la gente diga. Actuemos bien, preocupémonos por lo que Dios piense de nosotros y obremos rectamente y el Señor bendecirá esa vida. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero hacerles una invitación muy especial. Hoy, a partir de las 7:30 de la noche, voy a transmitir la vigilia de Pentecostés por Oremos Digital en vivo. Vamos a estar de las 7:30 de la noche y a las 11:30 de la noche vamos a celebrar la misa de Pentecostés, como lo hemos hecho los años anteriores. Para el que esté trabajando, para el que esté vigilando, para el que esté en una clínica, para el que esté en una habitación enfermito, enfermita, o el que esté haciendo lo que sea, sáquese el ratico y ore con nosotros a través de Oremos Digital y la vigilia de Pentecostés que vamos a transmitir hoy mismo. Dios los bendiga.